Paz y bien. Y es una santa alegría el podernos encontrar presencialmente y virtualmente para encontrarnos en la alegría de Dios. Alguien me preguntaba, oye Gaby, ¿cómo van a estar haciendo con la nueva orden ejecutiva? Bueno, la realidad es que no hay gran diferencia, simplemente nos exigen que sea un 30% la capacidad del local, que eso había sucedido ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que subieron a un 50 y volvieron a un 30 y subieron a un 50. Y, como yo les he dicho, la Iglesia Católica es bien exigente en su protocolo y es la salida más segura que podemos dar. Así que no cambia para nosotros nada. Siempre nosotros en el Centro Capuchino nos hemos mantenido, usted créalo o no, un 30% de la capacidad. Porque, pues, nunca se ha llenado más allá de lo que tenemos la capacidad ya disponible. Y al igual que como tenemos áreas verdes, que el que no quepa en el gazebo, pues se queda en las áreas limítrofes. Así que siempre les invitamos a cada uno de ustedes de la Fraternidad Virtual que hagan el intento de atreverse a acercarse, sea durante la semana o el domingo, a alguna de las misas. Así que no sucede gran cosa, simplemente me falta un letrerito de decir de cuánto es el 30% de la capacidad del gazebo. El gazebo acomoda aproximadamente unas 250 personas, así que aquí en la misa presencial de domingo, en la de las 8 y la de las 4, no hay más de más de 50, personas. Hay unas 35, 45 personas. Eso me lo dice Fray Jaime, que es el que las cuenta. Yo estoy entre las cámaras y el altar. Así que siempre hemos estado más que bien. Siempre yo he sido bien estricto y siempre les he dicho a las personas que gracias por llegar y gracias por asimismo retirarse sin generar grupos de personas que generen inquietudes. Porque lo más importante de este encuentro es que cada uno de nosotros nos queremos encontrar con Jesús, Eucaristía y nutrirnos de la palabra. Ya después, si queremos encontrarnos con los amigos y amistades que nos encontramos por gracia de Dios durante la misa, pues mira, dale una llamada y encuéntrense en otros espacios que quizás se sientan más cómodos. Pero aquí lo más importante es siempre dar un espacio seguro y tranquilo para podernos encontrar con lo más importante de nuestra vida, con la palabra y con la Eucaristía, Jesús, que se nos queda. Mientras nos seguimos encontrando, escuchamos una canción, Paz y bien.
Dios es el mismo que nos invita hoy a encontrarnos y les invito a que nos pongamos de pie y digamos esa oración que San Francisco decía frente al crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Y cantamos mientras recibimos al que presidirá esta Eucaristía, Fray Luis Oscar Padilla. Oh Señor, Señor, ven a nuestro corazón, ilumina nuestras almas y llénanos de amor. Oh Señor, Señor, ven y danos tu calor. Manténnos siempre junto a ti, Señor. Tú nos enseñaste a no dejar de amar. Tú que nos dejaste un mensaje de paz. Manténnos siempre unidos dentro de la verdad, para solo tu camino aceptar. Oh Señor, Señor, ven a nuestro corazón, ilumina nuestras almas y llénanos de amor. Oh Señor, Señor, ven y danos tu calor. Manténnos siempre junto a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, el Señor ya estamos al final de este año litúrgico. Próximo domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, y la liturgia nos sigue insistiendo en cómo debemos preparar la venida del Señor. El Señor nos ha dado unos talentos, los estamos poniendo al servicio de los demás. Vamos entonces a presentarle al Señor las intenciones de esta Eucaristía antes de comenzar reconociendo nuestros pecados. Esta Eucaristía la ofrecemos en acción de gracias por la primera comunión de Joshua Jesús Figueroa Irizarry, por la salud de Iris Caballero, Manuel García, don Eugenio Lima, por todos los frailes que están delicados de salud, por el alma de Néstor Santana y de Héctor Denis. Y reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa, muy superior a las perlas en su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabajos con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el hueso. Abre sus manos al pobre y los tiende al desválido. Son engañosos los encantos y vanas las hermosuras. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de su trabajo y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad en Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no puede escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no les tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tiniebla, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. La oración de inicio de esta misa pedíamos lo siguiente: concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. San Francisco de Asís decía en sus admoniciones que el demonio quiere quitar del corazón del siervo de Dios la alegría. ¿Y en qué consiste la alegría para el siervo de Dios? Precisamente porque somos siervos de Dios. Ser siervo de Dios es un grande honor, ¿verdad? Servir a Dios es un honor. ¿Y esto por qué? Porque nos sabemos amados, escogidos, elegidos por Dios y por lo tanto dignos de su confianza. El siervo de Dios sabe que Dios deposita su confianza en él y por eso le corresponde, ¿verdad?, con su servicio. Cuando alguien te confía algo de gran valor, te está mostrando, ¿qué cosa? Que confía en ti, ¿verdad? Te muestra su confianza, su aprecio. Quien te muestra esa confianza te conoce, ve cuánto vales y de qué eres capaz. Por eso, la primera lectura nos presenta el elogio de la mujer hacendosa que teme a Dios. Con esto, ¿verdad?, se nos quiere mostrar, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad? Este hombre que tiene la dicha de tener esta mujer es, podríamos decir, en puertorriqueño se pegó con la lotería, ¿verdad? ¿verdad? Porque este hombre, desde el punto de vista, ¿verdad?, del autor sagrado, ¿verdad?, es dichoso porque puede confiar en ella, descansa, se siente feliz, porque tiene, como decía Adán en el paraíso, una compañera de igual valor, ¿verdad? Entonces,
más allá de lo concreto de esto, tenemos que mirar desde el punto de vista de la liturgia por qué aparece este texto hoy, ¿verdad? Porque esa mujer es símbolo ¿de quién? De la iglesia. La iglesia, que es la esposa de Cristo, en la que Cristo ha confiado el depósito de la fe y de sus gracias, los sacramentos, el evangelio. Y por eso, ¿verdad?, Cristo ha confiado todo esto a su iglesia. Y por eso también esta mujer nos hablaría también de quién, de María, la madre del Señor, en quien la iglesia encuentra la concreción de esa confianza que Dios ha depositado en su iglesia. Y por eso María es imagen, modelo para la iglesia de esa mujer que teme a Dios, hacendosa, que ama a los pobres y que cuida de su esposo. Sí, la iglesia está llamada ¿a qué? A ser fiel a Cristo, atendiéndole en los pobres, en los necesitados, como dice la primera lectura de cómo esta mujer con sus manos trabaja, pero también socorre a los pobres. Y por eso esta fidelidad, esta mujer está llamada a ser ¿qué? Fiel a su esposo. La iglesia está llamada a vivir esa fidelidad a Cristo. Y por eso esta fidelidad, ¿de dónde nace? De la conciencia de sabernos amados y dignos de confianza por parte del Señor. De aquí que la alegría, de aquí nace entonces esta alegría que pedimos como gracia en la oración de inicio de la Eucaristía. Y por eso, en el contexto de estos últimos domingos del tiempo ordinario, donde las lecturas nos están hablando, ¿verdad?, de esa última venida del Señor al final de los tiempos, esta enseñanza que nos da las lecturas es fundamental. ¿Por qué? El domingo pasado Jesús nos invitaba a ser vigilantes, ¿verdad?, como las vírgenes prudentes, ¿verdad?, y ser también prevenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor puede tardar y por lo tanto, si se tarda y se nos acaba el aceite, ¿qué pasa? Nos podemos quedar fuera como las vírgenes necias que no prepararon aceite para tener una reserva por si pasaba eso. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿cómo hemos de esperar al Señor? Y la respuesta es que esperamos al Señor sirviéndole con alegría, humildad y fidelidad. Los talentos que nos menciona hoy el Evangelio, ¿verdad?, en esta parábola, no se refiere a capacidades o aptitudes. Nosotros en nuestro lenguaje, cuando hablamos de talentos, estamos hablando de capacidades, de aptitudes que tienen las personas, ¿no? Pero eso no es el sentido de la palabra talento como tal como aparece en el Evangelio de hoy. Los talentos eran monedas o dinero, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús. Y el talento en el tiempo de Jesús era una medida de peso. Y un talento, fíjense esto muy interesante, equivalía a la ganancia de más de 20 años de trabajo. Fíjense eso. Un talento equivalía al sueldo de más de 20 años de trabajo. Imagínense ustedes, cualquiera quiere un talento, ¿verdad? Pensemos con esto también aquella parábola que escuchamos hace varios domingos atrás, de el que no perdonó a su compañero. Su jefe le había perdonado a este hombre una deuda grandísima. Específicamente fueron 10,000 talentos. ¿Cuántos años de trabajo son? Estamos hablando de unos 10,000 años de trabajo. Entonces, cuando a veces estos detalles a veces se nos pierden porque no sabemos los cálculos de las medidas del tiempo de Jesús. Entonces, con esto que Jesús estaba diciendo, que lo que le perdonó era algo grandísimo, ¿verdad?, que es una misericordia como infinita, grande como la de nuestro Dios. Y que por lo tanto, cuando a su compañero le debía un talento, era algo que le podía pagar. Entonces, aquí también pensemos en la otra parábola, la de los trabajadores de la viña. ¿Cuántos les pagó a cada uno? Un talento. ¿A usted le pagarían el sueldo de 20 años por trabajar un solo día?
Por eso es que cuando miramos esto, entonces nos damos cuenta de que Jesús nos está hablando de algo mucho más grande. De que el talento aquí representa algo mucho más grande. ¿Y qué es lo que representa? Son los bienes del Señor. Fíjense que la parábola Jesús nos dice que este hombre iba a ir de viaje, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Este hombre iba a salir de viaje a tierra lejana, llamó a sus servidores de confianza, fíjense, eran los servidores de confianza, y les encargó sus bienes. Entonces los talentos no son tus capacidades aquí, ni tus actitudes, son los bienes del Señor que Él nos confía, que Él nos da a nosotros. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? Son los bienes que el Señor ha dejado a su iglesia, a su reino. La iglesia está llamada a ¿qué? A administrar los bienes del Señor. Y por eso la iglesia ha recibido del Señor la gracia, la palabra de Dios, los mandamientos, los sacramentos, el depósito de la fe, la Virgen María, la comunión de los santos y sobre todo el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Todo eso son los bienes del Señor. Y por eso la iglesia no puede apropiarse de eso. ¿Qué tiene que hacer? Compartirlos, ponerlos a fructificar, como los primeros dos hombres de la parábola, que recibieron unos 5, el otro 2, y ambos duplicaron aquella cantidad de aquello que habían hecho. Y si nos fijamos, la iglesia ha hecho eso, ¿verdad? Porque que empezó en Jerusalén con 12 hombres y unas cuantas personas más, ahora la iglesia está ¿dónde? En los 5 continentes. ¿Ves? Entonces ahí está el empeño misionero que la iglesia siempre tiene que tener para llegar y llevar estos bienes del Señor y que todos puedan alcanzar esa gracia. Entonces, pero siempre también Jesús nos habla aquí de las capacidades de estos hombres, ¿no? Porque el Señor le dio, su amo les dio talentos conforme a la capacidad de sus servidores, cada uno, ¿verdad? Según su capacidad. Entonces, ¿qué es la capacidad? Ahorita Fray Gabriel estaba hablando, ¿verdad?, de la capacidad de esto aquí, que tiene más o menos para, ¿cuántas eran? 50 personas, ¿verdad? Sí, pero lleno total, 250 personas, ¿verdad? Esa sería la capacidad normal de este lugar, ¿verdad? Pero si usted se va a la capilla del centro, ¿qué capacidad tiene? 70 personas, ¿verdad? 70 y 250. Si estas misas las estuviéramos dando allá, por la cuestión del distanciamiento, ¿cuántas personas cabrían? 22 personas. Entonces la mitad de las que están aquí o más no podrían estar, ¿verdad? O tendríamos que dar varias misas. Pero tenemos un lugar con un poco más de capacidad. ¿Ve? Ahora, en ambos lugares podemos hacer lo mismo, la Eucaristía. ¿Ve? Entonces la capacidad depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted tiene un vaso así de grande y tiene otro así y otro así. Pero si los 3 los llenan, los 3 están llenos a capacidad. ¿Ve? Entonces, esto yo creo que es importante como que comprenderlo para nosotros, porque si no nos confundimos, lo que recibe no es del vaso, viene de fuera. Los talentos es lo que Dios nos da. La capacidad de cada uno es diferente. ¿Ve? La capacidad de cada uno de nosotros es diferente. La vocación de cada uno es diferente. El casado está llamado a ser santo como esposo, como esposa, como familia. El consagrado como consagrado. El sacerdote como sacerdote. Pero todos tienen algo en común, ser santo. ¿Ve? Entonces, es ahí donde entonces está la llamada que el Señor nos hace. Aquí podemos recordar la enseñanza de San Pablo sobre el cuerpo místico. En la iglesia hay diferentes funciones, pero un mismo espíritu. Y Pablo compara a la iglesia con el cuerpo. Dice, no todos pueden ser cabeza, ¿verdad? Pero no todos pueden ser pies. Pero la cabeza necesita los pies y las manos y todas las partes del cuerpo.
Entonces, por eso se trata de descubrir cuál es mi capacidad, cuál es mi lugar en la iglesia, en este cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es la capacidad que el Señor me dio? ¿Para qué? Para yo realizar su voluntad, para yo cumplir la misión que Él me ha encargado. La gracia que Él me da va a ser de acuerdo a mi capacidad, pero es la misma gracia que te da a ti, me da a mí, es su Espíritu. Y nos va a dar los dones y los carismas de acuerdo a esa capacidad que nosotros tenemos. Nos va a dar lo que necesitamos para cumplir nuestra misión, nuestra vocación. Entonces, creo que esto es una enseñanza hermosísima que nos da el Señor con esta parábola. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros hemos de trabajar para el Señor. Por eso, la diferencia entre estos tres personajes que reciben la tarea, los talentos del Señor, fíjense que nos describe, ¿verdad?, que los tres eran servidores de confianza. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los tres? Que los primeros dos se dieron cuenta de esa confianza y el tercero no. ¿Ven? Al darse cuenta de esa confianza, se dieron cuenta, bueno, si confío es porque bien que tengo la capacidad, y se pusieron a trabajar y pusieron a fructificar esos talentos y los duplicaron. Y hay un detalle que nos da el Evangelio, ¿verdad? Después de mucho tiempo regresó aquel hombre. Es decir, que hay una cuestión de tiempo aquí. Cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo. Y cuando hablamos del tiempo es nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Con los dones, los talentos, las gracias que el Señor me da. La gracia de la fe que tengo. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo vivo mi vida cristiana? ¿Cómo vivo mi relación con el Señor? Tengo un tiempo que puede pasar mucho, más robusto hasta 80, dice el salmista, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces, ¿qué pasa? Nos puede pasar que pensamos, pues no, la muerte más para lejos, más lejos, ¿no? Si usted le pregunta a Padre Mario, ¿y si tú te mueres? No me hables de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Él no se quiere morir, ¿no? ¿Verdad? Pero Mario es un ejemplo. A sus 80 y tantos años, trabaja con entusiasmo y ese deseo de seguir ayudando, de seguir predicando, de confesar, ¿verdad? Aunque sea sentado, pero ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que mirar cómo aprovecho yo el tiempo de la vida que el Señor me ha dado. Por eso la conversión no puede ser para mañana, no es cuestión de mañana. Mañana empiezo. No, es hoy. La conversión es ahora, desde este momento. Porque si lo dejo para mañana, se me puede ir la guagua. Y por eso es lo que le pasó al tercero. Fíjense que el Señor le dice, ¿verdad? Siervo malo y perezoso. Válgate Dios, ¿no? La pereza sobre todo espiritual, que mucho daño nos hace. No tengo ganas de rezar, yo estoy cansado, me tiré. Mira, va a ver estar enfermo. No, lo dejo para mañana. Entonces, el talento que el Señor me ha dado de vivir la caridad, de vivir la fe, de vivir la esperanza, lo entierro. Lo entierro. Y caigo en lo que cayó el tercer hombre. Enterró su talento y cuando llegó su Señor, ¿cuál fue la excusa? Reprocharle al Señor. ¿Verdad? En el fondo, lo que le pasa a este hombre, desde mi punto de vista, ¿verdad? Que cayó en lo que se llama, ¿verdad?, el pecado de la envidia, pero en el sentido en que San Francisco de Asís lo explica. San Francisco de Asís dice, ¿verdad?, que la envidia es blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque los dones de Dios, los talentos que cada persona tiene, no son por sí mismos, les viene de Dios. ¿Ve? Y por lo tanto, cuando yo envidio el bien
que el otro hace, estoy envidiando ¿a quién? A Dios que le dio ese bien a ese hermano, a esa hermana. Por eso San Francisco dice de que eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque le estoy reclamándole al mismo Señor. ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Verdad? Fíjense que los demás no le dijeron eso, fueron contentos. Mira, nos diste 5, te traigo 5. ¿Verdad? Me diste 2 talentos, aquí tiene otros 2. Pero este último, Señor, yo sabía que eres hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. ¿Verdad? La palabra envidia, del latín invidere, es incapacidad de ver. Como yo digo, es conjuntivitis espiritual. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando tú tienes conjuntivitis no ves bien, no ves claro. ¿Verdad? Pues eso es la envidia, no ver con claridad. Este hombre no vio con claridad a su Señor. Sintió envidia porque este señor tenía un terreno y los había contratado a ellos. ¿Ve? Pero no se dio cuenta que era digno de confianza de su Señor y que su Señor sabía la capacidad que él tenía. Hubiese sido injusto si le hubiese dado 2 o 5 talentos a él porque no tenía la capacidad para bregar con aquello. ¿Ve? Sin embargo, mirando su capacidad, le dio un talento, que ya era mucho. Mirando a lo que significaba el talento. Entonces no se dio cuenta de eso. ¿Ve? No se dio cuenta de eso. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que purifique nuestra mirada espiritual, que nos haga ver cuál es la grandeza de su amor, su confianza que Él tiene en cada uno de nosotros. Allí donde estás, allí donde el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, ahí tenemos que fructificar, dar fruto. No sentir envidia. Es que usted es fraile y o usted eres sacerdote y yo no. Y el Señor me va a pedir más cuentas a mí que a ti. Debería tenerme compasión y rezar por mí para que sea responsable con el talento que Dios me dio. ¿Ve? Entonces en la iglesia muchas veces el problema nuestro es precisamente que nos dejamos llevar por la envidia. ¿Verdad? Pero no esta de la envidia, esta de bochinche de pasillo, que mira fulana y esto, no. Esta envidia espiritual, que miramos las cosas desde un punto de vista demasiado humano, en el sentido mundano. ¿Ve? Y que vemos en la iglesia, el Papa lo más alto, no, el Papa es lo más bajo. Siervo de los siervos de Dios. Es el título del Papa. Así se definió el Papa San León Magno, uno de los más grandes papas. Pero no, vicario de Cristo, Cristo en el cielo y el Papa aquí en la tierra. ¿Verdad? Y sí es vicario de Cristo, pero en el servicio, en la humildad. ¿Ve? Y así también en la iglesia, ese es el problema. Hasta que no nos demos cuenta que la capacidad y los talentos que Dios da a cada uno son todos necesarios. Todos. Desde el último bautizado hasta el Papa, todos somos necesarios en la iglesia. Tan es necesario la misión del Papa, de los sacerdotes, los obispos, como la de los religiosos, las religiosas, los casados, los solteros, los divorciados, los no casados, todos. Somos necesarios para llevar adelante esta barca de Cristo que es la iglesia, pero cada uno en su lugar, cada uno con su función. ¿Qué sería la iglesia si no hubieran matrimonios y familias que tengan hijos? ¿De dónde van a salir los sacerdotes, los religiosos, los consagrados y consagradas? No nacimos de una mata de plátano, por más que yo venga de pueblos plataneros, ¿no? ¿Verdad? Entonces son necesarias todas las vocaciones, son necesarios todos los cristianos en la construcción de este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Por eso, ¿verdad? Debemos tomar conciencia del momento presente. Tomar conciencia del momento presente. Aprovechar este tiempo de vida que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para superar esa pereza espiritual que nos puede llevar a esa envidia. Porque como dice el refrán, el que no tiene oficio,
no le faltan vicios, ¿verdad? Y si usted no ora, si usted no busca una relación con el Señor, ¿qué va a pasar? Que los pensamientos del enemigo se le van a meter en la cabeza. No, tú no sirves, tú no vales, tú no de esto. ¿Cómo combato esos pensamientos? Con la oración. Con una relación viva con el Señor. Con ir al Evangelio, desconocer la Escritura, desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. Y por eso cuando miro el Evangelio y veo a Jesús, no puedo leer la historia del Evangelio como si fuera en el pasado, sino ahora. Eso fue lo que San Francisco descubrió. San Francisco cuando lee el Evangelio, era Cristo que me está hablando aquí y ahora. Entonces cuando vemos a Jesús, cómo acoge a los pecadores, a los enfermos, a los pobres. Y yo me siento un pecador más grande, pues mira, siéntete dichoso, Jesús está a tu lado, esperándote para sacarte de esa situación, para mostrarte su misericordia. Entonces aprovechar el momento presente, este tiempo de nuestra vida. La parábola nos dice que el Señor tardó en regresar. Mientras tanto, ¿verdad?, aprovechemos este tiempo de vida que el Señor nos da. No sabemos el día ni la hora. Es lo que también San Pablo nos recuerda hoy en la segunda lectura. San Pablo en la carta a los tesalonicenses, que la liturgia nos pone este primer capítulo de la carta a los tesalonicenses al final del año, precisamente ¿por qué? Porque nos habla aquí de la segunda venida del Señor. Y la comunidad de Tesalónica pensaba que eso se iba a cumplir en su tiempo. San Pablo mismo pensaba y ¿verdad?, creía que él iba a ser testigo de ese momento de la segunda venida de Cristo. Pero sabía también otra cosa, que no sabía ni el día ni la hora. ¿Ve? Entonces parece que en la comunidad habían 2 o 3 allí que empezaron a calcular, ¿verdad?, como los adventistas, ¿verdad? Eso va a ser en el año 2020 al final, ¿no? Que va a venir Cristo, ¿verdad? O no, tal vez para el 2021. ¿verdad? Y entonces estaban así, y entonces no sabían qué hacer. Entonces Pablo le dice, ¿verdad?, ustedes saben, no necesitan que les escribamos nada. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Imprevisto. Jesús mismo lo dice. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, no dejaría de qué, de vigilar. Si estuviera en nuestro tiempo, tendría hasta cámaras de seguridad para estar vigilando, ¿no? Entonces, ¿verdad?, Jesús nos dice eso. Como eso es imprevisto, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar, ¿verdad? Entonces, Pablo añade aquí algo. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. ¿Para quién va a ser el día del Señor como ladrón en la noche? Para la gente. Es decir, para aquellos que no buscan a Dios. Ese es el sentido que tiene en las Escrituras cuando se habla de la gente, los paganos, los pueblos, las naciones, ¿no? Aquellos que no han conocido a Dios. Entonces, aquellos que viven de espaldas a Dios, para ellos el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Ahora, fijémonos, lo dice Pablo, no soy yo, ¿verdad? A ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón. Porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Entonces aquí es donde tenemos que nosotros como cristianos, como católicos, preguntarnos, ¿estoy viviendo como hijo de la luz o vivo como hijo de la tiniebla? ¿Cómo lo sé? Si cuando pienso en la segunda venida del Señor, si me asusto o no me asusto. Si te llenas de miedo por eso, revísate que alguna oscuridad hay ahí que necesita ser iluminada por el Señor. Busca esa luz. ¿Ve? Pero si yo vivo mi vida en relación con el Señor, no tengo miedo. No tengo miedo a ese momento. Al contrario, el Señor acaba de venir ya. Mira que van a destruir lo que queda. ¿Verdad? Ven y sálvanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Entonces, para el creyente, la venida del Señor es momento de gozo, de esperanza, de salvación. Y así lo vamos a estar cantando próximamente en el Adviento, ¿verdad?
pero a veces cantamos como el papagayo, ¿no? Repetimos y de esto, pero no meditamos ni lo que decimos, ¿no? Pero necesitamos al Señor. Por eso pedimos esa venida. Ven, Señor Jesús. Lo decimos todos los días en la misa. Y con la confianza, la iglesia lo hace con esa confianza. Porque nuestro Señor es nuestro Salvador, aquel que nos ama. Y por eso debemos anhelarlo con esa esperanza. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir como hijos de la luz, vivir en esa amistad con el Señor, vivir poniendo a fructificar los talentos que el Señor nos ha dado, consciente de las capacidades que tengo, ¿verdad?, para realizarlo. Y así vivir esa relación con el Señor. Por eso, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad?, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a mantener activa esa virtud de la vigilancia, ¿verdad? Ser vigilantes, como nos dice el Señor repetidamente en el Evangelio. Por eso el tercer remedio, ¿verdad?, que es vivir como hijos de la luz, trabajando por nuestra salvación, viviendo la vida de la gracia, la caridad fraterna con nuestros familiares, con el prójimo, con los desconocidos, con los extranjeros, con los enfermos, etcétera, ¿verdad? Sirviendo al Señor con alegría y con humildad, como dice San Francisco, ¿verdad? Y sabiéndonos que amados por el Señor, ¿verdad?, amados por el Señor. El que así espera al Señor no tiene nada que temer. No tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque vive en esa relación con el Señor. Y por eso Pablo finalmente nos habla, ¿verdad?, de una actitud muy cristiana, la sobriedad, ¿verdad? Ser sobrios, ¿verdad? Es decir, no vivir apegados a las cosas, ni acumular tanta porquería, ¿no?, sino que vivamos con sobriedad. A veces, ahora que viene la Navidad, por ahí, a veces las decoraciones parecen la puerca de Juan Bobo, ¿no? Y hay decoraciones tan espantosas, ¿verdad? Entonces, eso no es la Navidad. Nuestro Señor nació en la pobreza, la humildad de un pesebre. Entonces, ¿verdad?, la sobriedad es una virtud cristiana que nos ayuda, ¿verdad?, a disfrutar de todo, pero sin apegarnos a nada. ¿Eh? Por eso, ¿verdad? Eso lo aplicamos en todas nuestras cosas, todo lo que hacemos. ¿Eh? Hay personas que dicen, yo no bebo de esto porque eso es pecado. No, lo que es pecado es que te emborrache. ¿Eh? Pero te das una cervecita, un traguito, tranquilo, compartiendo con tu familia y esto, sobriamente, no hay problema. ¿Ve? Pero no tenemos moderación, no tenemos dominio de sí. Y el que no lo tiene, pues mira, pues mejor que ni pruebe, porque si no, empieza con 1 y termina con 10, ¿no? Entonces, esa no es la cosa. Entonces, la sobriedad nos enseña a utilizar los bienes que el Señor nos ha dado en medida justa, ¿no?, y disfrutar de lo que Dios nos da, pero sin apegarnos a nada. Por eso pidámosle una vez más al Señor, con la oración de inicio de esta misa: concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Que así sea. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no se deja ganar en generosidad, y digámosle: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los discípulos de Cristo, para que viviendo nuestra fe activamente, el Señor nos encuentre maduros cuando venga, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los obispos, sacerdotes y fieles laicos, para que sepan dar fruto con los talentos que el Señor les ha dado, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los hogares cristianos, para que la fidelidad de los esposos encamine a los hijos por la senda del bien y del amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las mujeres que no son respetadas, para que puedan vivir con dignidad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven en las tinieblas de la ignorancia, la duda o la falta de valores, para que Cristo se les manifieste, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que participamos en esta Eucaristía, para que puesta nuestra confianza en el Señor, trabajemos por su reino con perseverancia, ilusión y entrega, oremos. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracias por la primera comunión de Joshua Jesús Figueroa Irizarry, por la salud de Iris Caballero, Manuel García, don Eugenio Lima, por todos los frailes delicados de salud, por el alma y el descanso eterno del diácono George González y familia, la de Néstor Santana y Héctor Denis, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio presentemos también nuestras peticiones particulares. Que tu sabiduría, Señor, nos haga gustar los bienes de tu reino y que permanezcamos vigilantes mientras esperamos la llegada definitiva de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse mientras preparamos las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, todos. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Podemos intercambiar un signo de paz. La paz. La paz. La paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos ponemos de pie para el asentimiento. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntese un momentito, hermanos, para algunos avisos que tenemos. El próximo domingo, 22 de este mes de noviembre, vamos a tener aquí en el Centro Capuchino una venta de almuerzos y de cena, ¿verdad? Por el costo de $10 va a ser, como dicen en español, to go, ¿verdad? Así que, ¿sabes lo que es, verdad? Va a llevar, ¿verdad? Para llevar, así que va a ser, el menú es arroz con gandules, pavo y ensalada de papa, y incluye también postre. Va a haber también, además, postre para los que quieran comprar adicional. Sí. El postre adicional es la bandeja de 7 pulgadas, va a ser de calabaza, vainilla y el otro sabor se me olvidó. Flanes. El flan. Sí, flan de vainilla, de calabaza. Muy bien. Así que, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Pues con sus talentos, ¿verdad? Con los talentos, ¿verdad? De la moneda, ¿verdad? Nos ayudan también a sostener aquí el Centro Capuchino, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Para poder mantener a nuestros empleados y poder mantener este lugar así hermoso, ¿verdad? Para todos ustedes y para el Señor. Así que estarán disponibles los almuerzos a partir de las 10 de la mañana y para la cena a partir después de esta misa a las 5:30, de 5:30 a 6 por ahí, podrán llevárselo. Los que vienen a las Eucaristías, pues después de misa, pues al salir lo tendrán disponible. Los que vienen de fuera pueden encargarlos y pasar en su carro y servicarro, ¿verdad? Se les estará distribuyendo. Así que desde ya les agradecemos, ¿verdad? Porque sabemos que ustedes son muy generosos, ¿verdad? Con este servicio que damos aquí en el Centro Capuchino y desde ahora pues ya agradecemos, ¿verdad? Su colaboración. Y también el próximo domingo el grupo de oración de Padre Pío nos vamos a reunir aquí a las 2 de la tarde. Así hay algunos de los que nos están siguiendo que son del grupo de Padre Pío. Sepan, ¿verdad? Que el próximo domingo están más que bienvenidos a las 2 de la tarde. Va a ser un momento importante. Vamos a tratar de reconfigurar la directiva del grupo para seguir fortaleciendo, ¿verdad? Este grupo de oración aquí en el Centro Capuchino. Si hay algunas personas que desean participar, están más que bienvenidos. La reunión será aquí, en este espacio que tenemos la capacidad para recibirles. Y recuerden también el sábado 28 de noviembre, nuestro retiro de Adviento. El retiro de Adviento, que estaremos comenzando a eso de las 9 de la mañana y concluyendo hacia las 4 de la tarde con la Santa Misa del primer domingo de Adviento. El tema del retiro va a ser los regalos del Adviento, lo que el Señor nos regala a través del tiempo del Adviento para prepararnos para la Navidad. Así que hacia las 9 el rosario, a las 9:45 por ahí será la primera charla, hacia las 11 la segunda, después del almuerzo a la 1:30 la tercera charla y después entre 2:30 3:30 la hora santa. Y terminaremos entonces a las 4 con la Eucaristía. Entre espacio y espacio habrá un receso para poder hacer los cambios, puedan los que están aquí ir al baño, lo que sea, hacer su break. Y es de esa misma manera, ¿verdad? Pues se estarán transmitiendo por Facebook y YouTube este retiro. Esperamos que sea de gracia y de bendición para todos y cada uno de los que participen, ya sea presencial o virtualmente, como fue el de Padre Pío, que recibimos muchas, ¿cómo se dice?, ¿verdad? Respuestas, ¿no?, de las personas, ¿no?, lo agradecidos que estaban, ¿verdad? Y sabemos que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, ¿verdad?, poder nosotros brindarles este servicio, ¿verdad?, de llevarles la palabra de Dios, el consuelo de Dios, pues es un honor, es una gracia poderlo realizar. Así que eso es lo que tenemos así prontito, un adelanto así. Estamos pensando, ¿verdad?, poder tener las misas de aguinaldo, bien aquí en el Centro Capuchino, y la misa de gallo, pero claro, va a ser como de pollito. ¿No? Si no hay cambios en la orden ejecutiva, pues será a las 8 de la noche, en el horario que siempre tenemos el rosario, el 24 de diciembre.
Es la única misa que tendremos así de noche. Para despedida de año, pues simplemente haremos un momento de oración que lo transmitiremos. En la víspera de Reyes también haremos algo para transmitirlo, creo que un rosario, una promesa de Reyes, vamos a ver si nos sale, ¿verdad? Recuperando algunas tradiciones nuestras. Pero las otras celebraciones que caen en semana serán en el horario de la misa de semana, a las 8 de la mañana, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reyes, ¿verdad? Pero ya después les daremos más detalles. Así que eso es más o menos lo que tenemos, ¿verdad? Y siempre son más que bienvenidos los que necesitan confesión. Saben, ¿verdad?, que antes de la misa de los domingos en la tarde siempre hay la disponibilidad. Y en la semana, de martes a jueves, en la mañana de 10:30 a 12:30 del mediodía, y los martes y jueves en la tarde de 1 a 3 de la tarde. Si necesitan espacio, simplemente se comunican y coordinan a través de la secretaria con el fraile que interese hacer su confesión, dirección espiritual, y con mucho gusto, ¿verdad?, les buscamos el espacio. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos por hoy. Y felicidades a Joshua por su primera comunión ayer y por cantar tan bonito hoy, ¿verdad? Un aplauso ahora sí, de verdad. ¿Verdad? Aprendiendo, ¿verdad? Ahí poniendo, ¿verdad?, esos dones, talentos que Dios te da, síguelos poniendo al servicio del Señor. Nos ponemos de pie para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como Un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Muy buenas noches. Buenas tardes.